la pastora Leilani ya con nosotros en esta mañana, lista para compartir una linda palabra. Pastora, buenos días, ¿cómo está usted hoy? Buenos días, Pastor Semidey. Muy bien, gracias a Dios. Muy Qué bien. bueno. Qué bueno, pastora, que espero que también le estén regalando muchas cosas y le estén haciendo muchos regalitos y muchas cosas a usted y al pastor Abner. De hecho, la pastora Leilani y el pastor Abner son pastores de la iglesia Discípulos de Cristo en el barrio Amelia de Guaynabo. Y Dios ha bendecido a esta linda pareja, óigame, de manera poderosa para la gloria del Señor. Y Dios nos ha bendecido a nosotros con tenerles en medio de esta experiencia. Hoy la pastora viene como todos los martes a hablarnos sobre la esposa del pastor y la pastora utilizando el libro de Ruth. De Ruth, ya estamos ya casi terminando, ¿verdad? Con el libro de Ruth se puede seguir sacando, ¿verdad? Tantas verdades bíblicas para nosotras, las mujeres y las líderes. Y eso es la palabra es viva. Cada vez que tú la lees hay algo que Dios te revela. Y quería compartir, pastor, en el libro de Ruth, estábamos hablando, ¿verdad? El martes pasado de que Ruth, ¿verdad? Pensaba que recogía sobras y en medio de las sobras había una bendición, había un grano, ¿verdad? Que alimentaba, que era el de verdad. Y ella va a su casa donde estaba su suegra Noemí y Ruth le cuenta todo a Noemí lo que había pasado con vos y todo esto y se sientan a comer y etcétera, etcétera. Y Noemí, siendo sabia, porque Noemí era una persona que sí estaba sufriendo, sí, ¿verdad? Había una amargura en su corazón por la tristeza y las pérdidas y las transiciones que estaba pasando. Pero era una mujer muy sabia y cuando Ruth le está contando todo eso a Noemí le dice, espérate que aquí como que hay un interés de parte de vos. Y Ruth en el afán, en el ajetreo, en poder suplir, ¿verdad? A su suegra y poder suplir para ella, no se había dado cuenta que había un interés de parte de vos. No hay que ser estudioso, mira, no hay que ser teólogo para tú leer y darte cuenta que había un interés de parte de vos. Pero Ruth estaba tan afanada, ¿verdad? Y tan ocupada en poder honrar a su suegra, en poder suplir a su hogar, en poder levantarse ellas como mujeres en un tiempo tan difícil para ella, que ella no se había dado cuenta de las intenciones que tenía vos. Y vino Noemí con esta palabra sabia y yo lo voy a puertorriqueñizar, ¿verdad? Le dice como que, oye, pero tú no te has dado cuenta. Y le dio unos consejos a Ruth de cómo acercarse a vos para poder trabajar también su situación. Claro, claro. Y yo le digo a usted, amada pastora, esposa del pastor, líder, misionera, nosotras necesitamos el consejo de alguien. A veces nosotras estamos tan afanadas, cumpliendo con tantos roles que tenemos, con tantas facetas, con tantas tareas, con tantas áreas de nuestra vida, que a veces estamos tan afanadas y no nos damos cuenta que necesitamos el consejo y la guía de alguien para darnos cuenta de lo que está pasando. Totalmente de acuerdo, pastora. Estoy aquí, estoy con usted, estoy siguiendo de la línea y también estoy viendo algunos mensajes de algunas personas. Y es interesante cuando yo la escucho a usted diciendo todo esto, porque veo en Ruth un elemento de la lealtad hacia Noemí. Sí. Ella, aunque su esposo había muerto, ella sentía una gran afinidad y sentía un gran aprecio por Noemí y envuelta quizás en su tarea y envuelta quizás en poder, ¿verdad? Continuar participando de su vida juntas, ¿verdad? No, quizás no vio las señales. Y es interesante porque a las esposas de los pastores, muchas veces envueltas en la lealtad hacia el pastor, trabajando con él, envueltas en todo lo que están haciendo, muchas veces pierden esa capacidad de ellas mismas poder ser ellas mismas. No ven las señales, no ven señales, no se dan cuenta de que han ido con el tiempo, han cambiado, han cambiado, ya no dejaron de ser ellas mismas para ser de otros. Y a mí me parece que de alguna manera esto es bueno que lo podamos discutir en estas secciones, pastora, con usted, porque al final del día yo puedo ser, ¿verdad? El esposo de Mari, que es mi esposa, y Mari es mi esposo, o mi esposa, debo decir. Pero ciertamente es importante que se pueda dejar claro que aunque ella es mi esposa, ella sigue siendo Mari. Y ella, ella no puede perder su identidad y por su lealtad hacia mí,
tampoco puede estar tan sometida y tan entregada a lo mío que ella pierda su identidad y que tenga que venir alguien de afuera a decirle, hey, mira, hey, eres Mari, acuérdate que... Reacciones. Exactamente. Adelante, pastora. Reacciones, porque a veces uno está, ¿verdad? En este afán, ¿verdad? Como usted decía muy bien, pastor, por honrar a Dios, por honrar a nuestro esposo o viceversa, si es esposo de pastora, por honrarla, por quererla, porque esté todo bien estabilizado. Y nosotros necesitamos consejos. Nosotros, pero no de todo el mundo. Ah, claro. Usted tiene que ser, o sea, tenemos que ser sabios en quien buscamos consejos, porque si es una persona que tiene un desastre matrimonial, lamentablemente, o un desastre en la crianza de sus hijos, lamentablemente, o en el área que yo tengo que buscar consejo, yo tengo que buscar una persona que dé testimonio, no que me dé a mí o me complazca a mí, que yo vea que esté dando testimonio y ore. Hay veces que, no, mire, el pastor que me diga a mí que tiene muchos confidentes y muchos amigos cercanos, aleluya, los respetamos, pero en el área pastoral, no sé si usted coincide conmigo, pastor Simidey, son pocos los que son confidentes, los que son cercanos. Totalmente de acuerdo. En la vida de uno. Y uno tiene que, cuando uno carece de algo, o uno está sufriendo algo, o uno está en la lucha de algo, porque nosotros tenemos luchas, tenemos que ir donde esa persona que nos puede dar ese consejo, que nos puede reaccionar, que nos puede como que abrir luz, porque a veces estamos tan afanados en la rutina que el dialogar con esa persona, a veces uno mismo, en la área mía de psicología hay una terapia que se llama la terapia breve, y la terapia breve a veces su hipótesis era cuando la persona misma se está oyendo en su problema, la persona misma se da la receta y se cura. Y a veces lo que uno le hace falta es hablarlo. Que mucho callamos nosotras las esposas de pastores, que mucho callamos nosotras las líderes. Nosotras callamos tantas cosas y a veces las callamos ante Dios también. Porque como ya Dios sabe lo que yo estoy padeciendo, pues me callo. Y ya lo sabe, ya sabe lo que hay en mi corazón, pero necesitamos, hermanas, amigas, necesitamos hablarlo. Esa carencia que nosotros tenemos no te la puedes callar. No puedes seguir en la rueda, tienes que hablarlo con alguien, obviamente con Dios, y buscar a alguien que tú puedas hablarlo. Si no tienes a alguien, ¿verdad? Por circunstancias de la vida o porque temes abrirte a una persona, yo creo que hay unos buenos libros guiados por el Señor, por escritores que Dios ha guiado y le ha dado experiencia. Si no tienes dónde ir a esa persona, hay libros que en lo que yo carezco, yo tengo que leer. Hay cosas que yo me tengo que evaluar como Leilani y tengo que ver, me he examinado y he dicho, espérate, yo carezco de esto. Y tengo que buscar el consejo, obviamente, del Señor, de la Biblia, pero de estos libros, de estas experiencias. ¿Qué cree, pastor? Me parece extraordinario, pastora, porque si hay algo que vemos en esta historia y lo que usted nos está contando y que nos ha estado llevando en este mes de octubre con Ruth y Noemí, hablando y mirando la vida de las pastoras y la esposa de los pastores, y en esta historia de hoy que usted nos está contando, siguiendo esa misma línea, donde Noemí tiene que ilustrar a Ruth y decirle, oye, mira, te están tirando, esté pendiente. Y eso me suena interesante. Me suena interesante porque muchas veces esa amiga que usted está presentando, que la esposa del pastor o la pastora, deberíamos quizás tener el pastor también. Muchas veces ellos están viendo cosas en nosotros que nosotros mismos no estamos viendo. Entonces, es importante que otros puedan ciertamente ser esos buenos amigos que cuando nosotros abramos nuestro corazón nos puedan decir aquellas cosas que nosotros no nos estamos percatando. Y eso es una gran verdad. Por eso es importante tener buenos amigos, y coincido con usted. Coincido que no todos son confidentes. Uno puede tener muchos y buenos amigos, pero no todos. Son esos amigos que tú le abres el corazón. Esos hermanos que tú le dices, tengo esto en el corazón, y ellos pueden ver cosas en uno y decir, y darle, ¿verdad? Darle consejos y decirle a uno, mira, yo creo que puedes ver esto otro, ten cuidado acá, mira, verifícate acá. Y uno dice, caramba, pero esto yo como que no lo había visto. Y uno se da cuenta de eso. Mira lo que nos dice, pastora, permíteme decir este comentario.
porque me parece que es interesante. Mira cómo nos dice la pastora Olga Iris Orama. Ella nos dice, el problema es que no hay un curso para aprender a ser esposa de pastor. No, Olga tiene toda la razón. La pastora Olga tiene toda la razón. Entonces las esposas de los pastores, lamentablemente, por decirlo de esa forma, ¿qué es lo que hacen? A palo limpio van aprendiendo en el camino, y tanto ellas como nosotros también los pastores, Sí. a cómo tratar a nuestras esposas de pastor. O sea, uno va aprendiendo a palo limpio, o como dice aquí en Puerto Rico, para los que nos están escuchando en diferentes lugares, uno aprende a son de Diana. Ajá. Sí. Adelante, pastora. Así es, Olga. Así es. Uno aprende, ¿verdad? Y Olga, estoy 100% de acuerdo con usted. No hay un librito, no hay un seminario que nos enseñen a nosotras o a los esposos de pastoras a cómo comportarnos, qué decir, cómo hablar, cómo reaccionar. No lo hay. Y lamentablemente la gracia de Dios es quien nos carga, ¿verdad? Y nos ayuda en los errores que cometemos, nos ayuda en la tristeza y en las pruebas. Es la gracia, Olga, es la gracia de Dios la que nos sostiene. Y algo, Pastor Semide, que quería comentar, además de buscar a esa persona que nos pueda ayudar en ese consejo o escucharnos, adicional obviamente al Todopoderoso, al Señor, en nuestro momento de oración, también hablar en casa. Si nos fijamos, Ruth estaba hablando en casa, su hogar era Noemí. Y el hogar de Noemí era Ruth en ese momento. Y a veces nosotros las esposas de pastores y los esposos de pastoras nos callamos las cosas, nos cargamos. En mi caso, yo tuve algún pensamiento que era, yo no voy a compartir esto, bendito, porque él viene tan cansado, tan cargado, tan agobiado. Ay, yo le voy a hablar ahora esto de la casa o de lo que yo pienso y lo voy a cargar tanto. Y mire, yo lo hice y eso es malísimo. Se tiene que hablar en la casa, como en su casa usted no puede hablar. Nosotros hicimos una encuesta a unos pastores en Latinoamérica, y el 93% de los pastores iban primeramente a hablarle los problemas a las esposas de pastores, a su esposa, y viceversa, las pastoras a los esposos. El 93%. Cuando ese pastor iba a hablarle a otro compañero, ya el oído de su casa ya había sido abierto. Así que esposa de pastor o esposa de pastora tiene que hablar en su casa. A veces nosotros cometemos el error de que los vemos cargados por una situación o una cosa, o pensamos que ellos están en una tarea grande, y sí estamos en una tarea grande, pero usted necesita hablar las cosas, porque mientras más usted se calle, el iceberg comienza a crecer para arriba y para abajo, y nos comenzamos a inundar nosotros con nuestros propios pensamientos, y a veces lo que necesitamos es hablar y que nuestros esposos nos escuchen y ya nos pueden aconsejar, claro que sí, o nuestras esposas nos pueden aconsejar, pero primero tienes que aprender a hablar y no callarte, no pensar que es una bobería, ay, esta bobería, porque yo lo voy a agobiar, o porque la voy a agobiar con esta. Hable las cosas, claro, hable las cosas en el tiempo pertinente, no cuando estamos en discusión, porque a veces esperamos estar en discusión, salir de un culto glorioso que Dios ha manifestado, y ahí, mientras están cansados, mientras empezar a hablar temas delicados. No, usted tiene que aprender a hablar cuando tiene que hablar. ¿Qué usted cree? Oye, este tema es para respirar, ¿verdad? Sí, este tema es, sí, hay que respirar profundo. Y ciertamente, pastora, usted tiene toda la razón. Hay que tener esos diálogos. Una de las cosas, pastora, que yo le añado a su conversación, y me parece que en este diálogo genial que estamos teniendo como siempre, yo le añado y le aconsejo a los pastores y a las pastoras, es que cuando tengan estos tiempos de hablar, de tener que hablar cosas de la iglesia, ellos puedan buscar. Hay momentos donde uno tiene que hablarlo pues en el seno de su casa, porque no tiene otro lugar. Pero yo soy de los que aconsejo y les recomiendo más, debo decir la palabra más adecuada. Yo les recomiendo a los pastores y a las pastoras que en el momento del diálogo, del poder hablar cosas de la vida de la iglesia, puedan buscar quizás algún otro lugar. Que puedan ir y hablarlo, compartirlo. Obviamente habrá momentos donde no habrán otros lugares para poder hacerlo que en la casa, pero claro, que ellos puedan de alguna manera buscar otros ambientes, otros espacios
para poder tener esos diálogos. Yo a veces pienso que este tipo de conversación, que son conversaciones álgidas de la vida de la iglesia, deberían de hacerse fuera de nuestras comunidades, de nuestra casa, porque a veces se carga el ambiente y se carga la sensación de la casa, tú sabes. Y me parece que hay temas de la vida de la iglesia que tenemos que irnos a un centro comercial, irnos a comer algo, irnos a la playa, frente a la playa, hablarlos en diferentes lugares, tú sabes, donde uno pueda hablar con libertad, hablar con tranquilidad, en un ambiente. Esto me parece que sería bien interesante, que también nosotros, ¿verdad? Lo recomendamos, y que de alguna manera también comparto con usted dentro de la línea de lo que se está presentando. No hay duda alguna que hay que hablar, ya sea en la casa, ya sea en el parque, ya sea en la cancha, ya sea en el parking de la iglesia, ya sea donde sea, hay que hablar, porque la realidad es que cuando uno se calla, se envejecen los huesos. Sí, sí. Y eso es bíblico. Y uno se va ahí callando y callando, y cuando uno viene a ver, pastor, a veces las separaciones entre el pastor y la pastora son tan grandes. ¿Todo por qué? Porque no se habló a tiempo las cosas, pastora. Sí, porque uno mismo se cargó, y mientras uno se calla, ¿verdad? O se echa la carga, o se echa la ansiedad, o se echa con algo tan simple que se pudo haber hablado con tiempo, uno empieza a hacer una película. Y cuando uno se calla las cosas, uno saca, como las películas de Netflix, uno saca como 15 capítulos de algo que era tan sencillo hablarlo, pero me callé, no lo hablé ni tan siquiera con Dios, porque a veces lo hacemos inconscientemente, lo presentamos, pero no lo desglosamos en la oración, no lo discutimos en la oración con el Señor, sino como el Señor sabe, decimos la frase, ayúdame a esto, ya, no, pero con usted, pastor, no, y más si uno tiene niños y tiene a jóvenes en la casa, uno tiene que tener cuidado dónde habla y cómo lo habla en la casa. Y si usted lo va a hablar en la alcoba de su hogar porque tiene niños, ¿verdad? Y ese es su único espacio que usted tiene personal, no lo haga en la cama, no lo hable en la cama. O sea, que lo último que hablemos no sea el problema de la iglesia, lo que está pasando en la iglesia. Nuestros problemas no los podemos llevar a la alcoba, al cuarto, a la cama. Nuestra última palabra no puede ser los problemas que estamos pasando. Me parece. Pastor, pero yo sé que ya el tiempo. Sí. No, estamos a tiempo, tenemos tiempo todavía. Okay. Y mira eso, cómo, ¿verdad? Adelante, pastora. Sí, adelante. No, dígame. Quería decirle que la pastora Olga Iris Orama nos escribe y nos dice: obispo, están abriendo una caja de Pandora. Y me parece que sí. Porque estos son temas que no se hablan. Sí. Son temas que se pasan por alto. Son temas que no se discuten. Mira lo que nos dice la pastora Zoraida Pontegaray. Ella nos dice, mira, no tan solo cuando las cosas no se hablan, ella dice, se envejecen y duelen en extremo. Así que es interesante. La pastora Olga Orama nos dice, la pastora Zoraida nos dice, amén, estoy muy de acuerdo con usted, pastor Semidey. También la pastora Olga Orama nos dice que las inviten a ver el mar y sin hablar mucho. Esa está buena, pastora. Esa está buena. El buen amigo Ángel Isaac Cartagena nos dice, tremenda enseñanza. También nuestro buen amigo, la gente del Combo Class, nos dice, la grandeza de un gran o una ministro es saber cuándo escuchar la voz dulce de su esposa o esposo. Contempla la visión de cosas que no ve y valora la sabiduría de sus consejos, lejos de la prepotencia ministerial. Sí. Interesante, estoy de acuerdo, pastor. De acuerdo. Así que, pastora, adelante con su comentario. Sí, adelante. Sí, para ya ir resumiendo, lo primero, ¿verdad?, que sacamos de esta enseñanza cuando Ruth va a su hogar, donde Noemí le está contando lo que pasó, es buscar esa voz que nos puede aconsejar, ¿verdad?, que nos puede orientar respecto a lo que estamos pasando y no nos estamos dando cuenta. Número 2, y hablar las cosas en la casa. No cargarse uno con lo que uno está pensando, lo que está cargando, lo que nos está causando ansiedad, sino hablarlo en nuestra casa. Y número 3,
aprender a hablar, dónde lo vamos a decir, dónde lo vamos a hablar, y tener cuidado con eso. Y número 4, necesitamos consejo, porque lamentablemente cuando nos callamos nosotros, cuando no hablamos, cuando no buscamos consejo, nos estamos apoyando en nuestra propia prudencia. Ahí en Proverbios 3, versículo 5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio lo que hagas, y Él te demostrará cuál camino debes tomar. Cuando a veces uno se calla y vive esta vida solitaria, callada, que ni tan siquiera se lo expresamos a Dios específicamente lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, lo que me está causando esto, nos estamos apoyando en nuestra propia prudencia. Y es hora, hermana, amiga, que busquemos esos consejos, esas aperturas que el Señor te da para poder expresarte, hablar y buscar luz en medio de lo que estemos viviendo. Totalmente de acuerdo. Me parece que esto es una mañana muy importante para las esposas de los pastores y para las pastoras. Y muy importante para los pastores también. Sí. Donde nosotros debemos también de ir entendiendo el mundo de la vida de una pastora. A veces nosotros nos envolvemos tanto en nuestra faena y en nuestra tarea que olvidamos que nuestras esposas necesitan unos espacios de diálogo, que necesitan ser escuchadas, necesitan, tú sabes, hay cosas que también nosotros los pastores tenemos que aprender en el camino. Tenemos que aprender en ese reconocimiento a nuestras esposas, de escucharlas, de darles su oportunidad. En términos de, cuando digo de oportunidad, me refiero a oportunidad a ser escuchadas, a ser escuchadas. Así que no puede ser. Yo recuerdo un día, y esto es muy nuestro, pero lo voy a compartir porque esto me dolió muchísimo, pero me enseñó. Yo recuerdo hace muchos años mi esposa me iba a decir algo, y cuando me va a compartir algo, nada, le escuché, pero le escuché no de la manera más adecuada, y ella me dice: oye, recuerda que no todo puede ser, no todo puede ser el ministerio y la iglesia, no todo puede ser que tú tengas tu cabeza puesta en el ministerio y las cosas. Yo tengo derecho también a tener un diálogo contigo, a hablar contigo, a decirte lo que me preocupa. Si tú lo escuchas de otro, ¿por qué no lo puedes escuchar de mí? Ah, sí, esa me la dejó caer bien duro. Ahí se arrancó la cabeza. No, esa dolió, esa bajó sin anestesia. Pero muchas veces así es, pastora. Muchas veces nosotros, los pastores, nos acostumbramos a escuchar a todo el mundo, y aquel, y el que opina, y el otro, y cuando viene la esposa a decir su opinión, como hemos recibido tantas opiniones, pues uno dice: ay, tú sabes, como que la tuya no, chica, pero ya todo el mundo me dijo lo que me tenía que decir. Pero no importa, la más importante no es la de todo el mundo, la más importante es la de tu esposa, brother. Claro, que ve unas cosas que quizás no ven, ¿verdad? Las pastoras, o no ven los pastores. Y a veces hay conversaciones, ahora que usted está diciendo ese ejemplo, y qué santo es este momento. Eso es un momento santo cuando uno habla de experiencias que uno ha vivido. Para mí eso es un momento santo. Usted acaba de expresar un momento santo. Y es el que hay conversaciones que van a ser incómodas. No todo va a ser Disney en las conversaciones. A veces pensamos, no, yo voy a... Tenemos esta película, yo le digo esto, él me va a decir esto, yo le voy a decir esto, cómoda, que no necesariamente vamos a llegar a soluciones, pero sí, usted expresó lo que le causa ansiedad. Algo, Pastor Semilla, que tenía que apuntado y ¿verdad? Me inquietó ahora decirlo. Hay nosotras a veces en su concilio, en su hermandad, a veces usted va a otras iglesias que habían otras esposas de pastor, ¿verdad? Y a veces la iglesia inconscientemente le quiere decir: la esposa de pastor que aquí había, que duró 15 años, actuaba de esta manera y hacía esto, y hacía un arroz con habichuela y arroz con pollo, y freía tal lugar, y daba clases de niños o daba clases de adultos. Y a veces la misma iglesia inconscientemente, porque no lo estoy diciendo que es a propósito, le quiere dar un consejo a usted de cómo tiene que comportarse. Cómo yo tengo que comportarme, porque la otra esposa de pastor es así. O la otra esposa de pastor no es así, usted tiene que ser así. Y ahí uno tiene que estar
calibrada en quien nosotras somos en Cristo. Y yo no tengo ni que imitarla a ella, y yo respeto el peregrinaje que tuvieron esos pastores, no hablo mal de ellos, no critico cómo era la esposa del pastor, porque así como critican, me van a criticar a mí cuando yo me vaya de esa iglesia. Así que es bien importante uno tener esa identidad, pero eso es otro tema para otro día. Así que le quería decir eso porque lo tenía anotada. Me gusta eso. Así que, pastora, ciertamente un tiempo de conversación muy interesante. Pastor, antes de irnos, ¿cómo la gente puede comunicarse con usted? Pueden llamar al 781-7209 o para peticiones, consejos, diálogos. Pueden escribirme al email a acevedoleilani@yahoo.com. Ahí me consiguen rapidito. Así que Dios les bendiga y gracias por la oportunidad, pastor. Pastora, no, gracias a ustedes, gracias por siempre llevarnos por este camino que es tan importante para mí. Si hay una sección que es muy importante, es esta. La sección de la pastora y la sección para las esposas de los pastores. Muy importante y muy necesaria para la gloria del Señor. Así que, pastora, gracias por bendecirnos. Amén. Buenos días. Gracias. Bendiciones. Que la paz del Señor sea con usted, pastora.